Sí, es este. Muy bien, estimado, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Hoy día tenemos una sesión bastante interesante y con una de las funciones claves de lo que es la asistencia del asistente de administrativo. Ok, permíteme un momentito, por favor. Creo que ya está. A ver, voy a confirmar si es que se puede ver. Listo, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí. Ya vamos a con. Uy, ¿qué pasó? Se salió. A ver, mi carito a veces es esto. A ver. Ya está. Ahora sí, ya está. Muy bien. Les decía. Les decía, ahora sí, ya está, ahora sí. Vamos a ver el tema del día de hoy, es la clasificación de archivos y documentos, ¿no? Vamos a recordar rápidamente que hemos visto en nuestras sesiones hasta el día de hoy. ¿Ok? Vamos a ver, primero estuvimos viendo todo lo que era la estructura organizacional de una empresa o una institución y las funciones generales de un asistente. Eso vimos en nuestra primera sesión, dijimos que toda empresa necesitaba tener sus cimientos, necesitaba tener su esqueletito bien armado para que ésta pudiera crecer. Y esos cimientos, ese esqueletito, es precisamente la estructura organizacional que ésta tiene, que la vemos reflejada en el organigrama, cómo está formada, cómo están divididas sus líneas, desde el ápice hasta el personal de staff, cómo están las líneas de mando dentro de una organización. Después vimos de que es clave para todo proceso organizativo, para todo proceso administrativo, es clave seguir con las 4 pautas, los 4 pasos que tenemos. También vimos en la segunda sesión bastante sobre historia de la administración, ¿no? Desde que hemos visto que la administración, desde que existe el mundo, existe la administración, y hemos estado viendo desde épocas muy antiguas, civilizaciones muy antiguas, hasta la época actual, que es la era tecnológica. Actualmente nuestra era es la era tecnológica, el que está marcando el cambio en las organizaciones. Y hemos visto que para un proceso administrativo tenemos que arrancar desde la planeación, haciendo un plan estratégico, estableciendo los objetivos que queremos, trazar el camino, la organización, que es la división de funciones, que para eso me apoyo en mi organigrama, me apoyo en mi estructura organizacional para determinar para poder entregar las funciones a los puestos de trabajo que corresponde. Parte de la organización, dijimos que también ahí entraba lo que era el reclutamiento y selección. Tener al personal adecuado en el puesto adecuado, porque solo así voy a poder lograr mis objetivos, teniendo a las personas que necesito en el puesto que deben desempeñarse. Después vimos lo que era la dirección, que ya era la ejecución y que era la parte crítica de todo el proceso, ya que aquí es donde la cabeza, el líder, tenía que predominar. Aquí es donde el líder tenía que empezar a dirigir todas las áreas, ¿no? Por eso viene la palabra dirección, dar inyecciones de motivación, retroalimentar todo ello, ¿no? Y que si bien es cierto, el asistente administrativo no está dentro de la dirección, tiene que apoyar en el proceso de dirección. ¿Por qué? Porque el asistente administrativo trabaja en las diferentes áreas administrativas, se desenvuelve en todas esas áreas, y por lo tanto él puede ser ese canal de comunicación que necesiten las áreas para poder, valga la redundancia, comunicarse entre sí. No, él puede ser el encargado de llevar información, de asegurarse que el hecho de compartir la comunicación sea, o mejor dicho, de asegurarse que el proceso de comunicación entre las áreas sea el más adecuado y que la información sea una misma para todos, y el control, ¿no? Que ya no es una parte crítica, pero sí es una parte crucial del proceso, porque es dar el seguimiento a la ejecución que hemos tenido, a buscar si es que hemos logrado los resultados o hemos logrado los objetivos que nos trazamos, ver también nuestras áreas de mejora, nuestros puntos fuertes. No, ya habíamos mencionado dentro de todo este proceso puntos claves, como era el FODA, por ejemplo, en la planeación, el perfil de puesto en la organización,
y la evaluación de desempeño en el control. Habíamos mencionado esos puntos claves y ahora vamos a seguir con los cursos con los temas que tenemos preparados y hoy día vamos a hablar de la clasificación de archivos y documentos. ¿Qué es lo que vamos a abarcar? Vamos a ver qué es organizar archivos, las funciones de la clasificación, los tipos de organización y las tareas para la organización de archivos. Y para eso, ¿cuál es nuestra finalidad? ¿Cuál es el logro que tenemos que obtener el día de hoy en nuestra sesión 3? Es que ustedes puedan realizar la clasificación adecuada de los archivos y documentos. Y para eso arrancamos con una pregunta, ¿ok? Y yo les pregunto a ustedes, colegas, ¿alguna vez han clasificado, alguna vez han realizado clasificación de archivos y o documentos? ¿Alguna vez han hecho esa clasificación de archivos y o de documentos, algún colega? O no de repente, a ver si es que nunca lo han hecho. Mis documentos de la universidad, perfecto. Esos son documentos. Si han hecho la clasificación, perfecto, ¿no? Dicen mis documentos de la universidad. ¿Alguien más alguna vez ha hecho clasificación y clasificación de archivos y documentos? Sí, del trabajo, nos dicen, sí, es que esta parte es clave. Esta parte de la clasificación, primero que nada, vamos a ir definiendo clasificación de una empresa, nos dicen, ¿no? En realidad, todos en nuestra vida hacemos clasificación. En diferentes puntos de vista hacemos clasificación, en diferentes aspectos también de nuestra vida. Desde el hecho en el que nosotros en nuestro closet o nuestro placard, en nuestro closet, tengamos un cajón para ropa interior, otro cajón para polos y blusas, otro cajón para pantalones, ¿no? Y otro cajón de repente para ropa X, ropa de verano, ya estamos clasificando. ¿Qué estamos clasificando? Nuestra ropa. Y estamos utilizando un patrón determinado para clasificar nuestra ropa. Es lo mismo, incluso si nosotros revisamos nuestro celular, podemos ver que ahí también tenemos clasificaciones, ¿no? Tenemos las aplicaciones que siempre uso, las tengo ahí a la mano de repente en mi pantalla, ¿no? Las aplicaciones que no suelo usar mucho las tengo en otra pantalla del celular, aplicaciones de repente que muy rara vez uso las tengo ahí almacenadas en una carpeta, ¿no? Entonces, todo, en realidad, en nuestra vida siempre vamos a estar clasificando objetos, clasificando cosas. De hecho, el simple hecho de llevar una vida ordenada o tener un orden ya implica tener clasificación en nuestras vidas. Y si hablamos de la clasificación de archivos y documentos, también estamos hablando de también estamos hablando de manejar orden dentro de nuestra organización, más específicamente en nuestros puestos de trabajo. Y aquí vamos a ver si que tengo por acá, a ver, listo, vamos a ver acá. Y vamos a ver, antes de pasar a lo que es la clasificación de archivos, vamos a empezar primero vamos a hacer una pequeña diferencia, antes de pasar a lo que es clasificación de archivos. ¿Quién de ustedes, colegas, me podría indicar en sus propias palabras, ya sea por el chat, ¿no? ¿Quién me podría indicar cuál es la diferencia entre archivos y documentos? ¿Cuál es la diferencia entre un archivo y un documento? A ver, ¿quién me podría indicar? A ver, vamos, vamos, ¿quién me podría indicar? Por ahí, a ver, vamos, a ver, de repente alguien por ahí tiene noción de cuál puede ser la diferencia entre un archivo y un documento, porque son términos que siempre los vamos a encontrar de la mano. Muy bien, Claudia por ahí ya nos ha dicho, ¿no? El archivo contiene los documentos, el archivo es un conjunto de documentos, ¿no? Porque uno es físico y otro virtual, ambos también pueden ser virtuales actualmente, ¿no? El archivo es como un almacenamiento y el documento es lo que encontramos en un archivo perfecto, ¿no? Y es que ambos términos siempre los vamos a encontrar de la mano, ¿no? Incluso muy a menudo los utilizamos de manera intercambiable, como si fuesen sinónimos incluso, ¿no?
A veces hablamos, pásame los archivos, pásame los documentos. A veces los utilizamos incluso como si fuesen sinónimos, ¿no? Pero en contexto, si es que hablamos de gestión de la información y también, ya hemos dicho, estamos en la era tecnológica, entonces también si hablamos de virtualidad o de informática, vamos a encontrar que tienen diferencias, son aspectos diferentes, no están alejados, no es que son completamente distintos, son ligeramente diferentes, pero no son lo mismo. Si empezamos a escribir, vamos a empezar por el documento. ¿Qué es un documento? Primero nos dice que un documento es un tipo específico de archivo que generalmente contiene información, que con un documento contiene información que puede ser legible o entendible por cualquier persona, ¿no? Como textos, imágenes, tablas también, por ejemplo, y tienen un propósito particular. Tienen un propósito de repente de comunicación, si hablamos dentro de las organizaciones, de información, de comunicación, de escrita, todo ello, ¿no? Y que los documentos también muy a menudo tienen formatos estructurados que se utilizan para propósitos específicos como los informes, las cartas, los contratos, los memorándums, ¿no? Que también vamos a hacer redacción de documentos en nuestra siguiente clase. Vamos a ir viendo que el documento contiene esas características a diferencia del archivo, que el archivo es la unidad de almacenamiento que va a contener estos documentos, sean en forma física o en forma digital, porque actualmente yo puedo tener un archivo físico como un archivo digital, ¿no? Y que se van a guardar otros datos dentro de este archivo, ¿no? Y que son una representación en realidad, que almacenan sistemas, pueden almacenar sistemas desde la computadora, como también se pueden organizar en carpetas o el mismo nombre, ¿no? Los archivadores, los famosos archivadores, todo ello, ¿no? Entonces, el documento, por ejemplo, van a ser información textual de lo que tengamos dentro de la organización y los archivos van a ser este almacenamiento de la documentación, ¿no? El documento contiene información. El archivo almacena toda esta información. Entonces, ¿son lo mismo? No podríamos decir que son lo mismo. Podríamos decir que uno contiene al otro, ¿no? Algo así como cuando hicimos la diferenciación de organización y empresa, que la empresa necesita de la organización para existir, igual el archivo. El archivo necesita de la documentación, si no, no tendría que archivar. Empezamos entonces por esa diferencia entre archivo y documentación. Y que dicho sea de paso, dentro de la organización manejamos diferente tipo de documentación como también diferentes tipos de archivos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un pequeño, permítanme, voy a dejar de compartir la pantalla un momentito para poder compartir un pequeño videíto que nos va a ayudar a ver, un momentito, por favor. Un pequeño videíto que nos va a poder ayudar a orientarnos. Ok, permítanme, voy a dejar de compartir. Igual ustedes también lo tienen acá, lo tienen ese videíto para que puedan verlo, pero igual lo vamos a ver acá. A ver, un momentito, por favor, estoy entrando. Acá está el video. Lo voy a compartir la pantalla. Un momentito, por favor, un momentito. Pestañas. Listo, vamos a comenzar a verlo. Voy a ver si estamos con volumen. Sí, sí estamos con volumen. Ya está.
Muy bien, estimados, ahí hemos podido ver un pequeño resumen, un recontra resumen de lo que vamos a ver el día de hoy en nuestra sesión. Podríamos decir que vamos a ver todo eso en nuestra sesión, pero de manera extensiva, ¿no? Hemos visto primero de que es necesaria la organización de archivos, ¿no? Dice que tiene como objetivo garantizar la localización efectiva y rápida de la información, así como la observación de los documentos. La organización incluye dos funciones específicas, la clasificación y la ordenación. Entonces, nosotros vamos a arrancar a explicar por qué es importante ¿por qué es importante tener, por qué es importante tener clasificación de la documentación dentro de una organización? Porque primero que nada, toda organización necesita orden para poder crecer. Y hemos dicho que el orden va de la mano con la clasificación. ¿Ok? Segundo, porque la información de una organización debe ser de acceso rápido y sencillo, sea virtual o sea físico. Las organizaciones necesitan acceso a esa información lo más rápido y sencillo que se pueda realizar, ¿ok? Y precisamente la organización de archivos, que ahorita lo vamos a ver, se refiere a esto, a facilitar su acceso, búsqueda, incluso el mantenimiento y la conservación en caso de estos documentos sean físicos. Nosotros tenemos en la organización diferentes tipos de documentación y diferentes tipos de archivos. Por ejemplo, los archivos que en la organización más se manejan, si es que hablamos de personal, por ejemplo, podríamos hablar de los legajos de personal, ¿no? ¿Qué es el legajo de personal? Para algunos colegas que de repente primera vez que escuchan el término y otros colegas que ya lo puedan dominar para reforzar. ¿Qué es el legajo de personal? El legajo de personal es un archivo. Si hablamos de archivo, estamos hablando de que este contiene documentación y contiene documentación acerca del historial laboral del trabajador dentro de la empresa. ¿Por qué decimos de que este archivo de los trabajadores, este legajo de los trabajadores, es el que constantemente requiere actualización? Porque como ya lo hemos visto en nuestras sesiones pasadas, se considera que el personal es el recurso o el activo más importante que tienen las organizaciones. Por lo tanto, y el asistente administrativo, que por lo general en la micro y pequeña empresa va a asumir el rol también de realizar funciones de recursos humanos, tiene que dominar esta actualización de estos archivos. ¿Cuál es el orden ideal que va a tener un archivo? No más allá de la clasificación, sino que estamos hablando netamente del archivo. El orden es que los documentos más recientes, los documentos de fecha de modificación o de actualización más recientes, sean los primeros que encontremos al abrir la tapa, por ejemplo, del archivo, y los documentos más antiguos o pasados ya están hacia la parte final. ¿Por qué? Porque por lo general se va a requerir la información reciente de un trabajador para las gestiones, por lo que la información reciente es la que debo tener de preferencia siempre a la mano, ¿no? Y hablamos también de las funciones todavía no. Y si seguimos hablando también de lo que es la organización de archivos, podríamos decir que este es esencial tanto para los mismos trabajadores de una organización como para la misma empresa. Porque si bien es cierto, la empresa necesita orden para poder crecer, los trabajadores también requieren de ese orden y esa facilidad de acceso a la información, todo ello, para poder desempeñarse mejor, para poder desempeñarse de una manera más tranquila. Si es que hablamos de repente de temas de motivación, si es que hablamos de temas de satisfacción, temas de comportamiento organizacional, siempre va a haber un factor común entre estos términos que es la organización. ¿Y a qué me refiero con organización? Viene de organizar, de ser ordenados. No una persona que trabaja en desorden absoluto, una persona que no tiene una adecuada organización de sus documentos, va a ser una persona que tampoco va a poder desempeñarse bien. Y ante un bajo desempeño ya podemos ver elementos como desmotivación, insatisfacción laboral, rotación de personal, ausentismo laboral y entre otros aspectos que solamente el hecho de no tener ordenada un área de trabajo puede causar.
¿no? Por ejemplo, también, ¿por qué hablamos tanto de esta importancia de la organización, ¿no? Porque también el orden no solo es para el trabajador que ejerce el puesto de trabajo. Muchas veces, y escucho esto en muchos trabajadores, y personalmente también lo he dicho, ¿no? Y que es una frase muy equivocada, por lo menos dentro de una empresa, ¿no? Hay personas que son desordenadas y me incluyo, ¿no? Yo también soy una persona que soy bastante desordenada, bastante desorganizada en cuanto a mis papeles, en cuanto a mi escritorio, en cuanto a todo ello. Pero hay personas que siempre mencionan esta famosa frase, ¿no? Y quiero que me confirmen si es que alguna vez ustedes la han dicho o han escuchado y que se las hayan dicho. Yo personalmente lo he dicho muchas veces, que es, en mi desorden hay orden o yo entiendo mi desorden, ¿no? ¿Alguna vez les han dicho esa frase o ustedes la han dicho, que han dicho que eso de que no me muevan mis cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo este desorden yo ya sé dónde están mis cosas, hay mi organización, yo tengo mi propia organización y vemos dónde está tu organización. Si acá veo solamente un montón de papeles desde el año 2002 apilados, ¿no? Y uno dice, no, 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 deja, yo me entiendo, ¿ok? Y es verdad, y lo peor es eso, ¿no? Lo peor es eso de que si vemos, es verdad, porque podemos ver que el escritorio es una pila de papeles, pero yo le digo, dame el documento 0022 del año 2001, agarra, dame un ratito, lo busca, aquí está, aquí está, aquí está. Lo peor es que lo tiene, ¿ok? Pero ¿por qué decimos que es una frase totalmente equivocada cuando hablamos de las empresas? En tu casa tú sé cómo quieres. En tu casa, si tú quieres, si tú tienes tu propio orden, manéjalo. Si dentro de tu desorden tú encuentras organización, hazlo en tu casa. Pero ¿por qué en las empresas no? Porque ponte que tú sales de vacaciones y te traen un reemplazo. Tu reemplazo va a tener que buscar en el orden que tú entiendes. Tu reemplazo también va a tener que entenderlo. Ponte que un día faltes a trabajar y alguien de tu trabajo necesite información urgente tuya. Necesite una información de tu área de trabajo de manera urgente. ¿Ok? ¿Qué significa? Que los de tu trabajo van a tener que mover cielo y tierra, levantar, bajar, para poder encontrar un simple documentito que necesitaban. O en el peor de los casos, cuando tengas que hacer una entrega de cargo, por ahí leí que alguien dijo, ¿no? Que hizo clasificación de archivos y documentos cuando hizo su entrega de cargo. Cuando tengas que hacer una entrega de cargo porque te vas de la organización, ahí la empresa ya no te van a decir, ah, qué bien, tu orden, mientras tú estabas acá, se respetaba tu orden, tu propia organización. Pero ahora que te vas, déjanos todo verdaderamente ordenado porque la persona que va a entrar en tu puesto de trabajo va a tener su propio orden. Entonces, ¿y qué es lo que pasa a muchas personas? Y lo he visto muchas veces, colegas que agarran y se quedan a trabajar un mes más en la empresa y yo les digo, no que has renunciado ya en septiembre, ¿por qué sigues actualmente en octubre? Es que no puedo terminar de ordenarme para entregar cargo. Y solo porque no pueden entregar cargo, porque no pueden ordenar todo el desorden que manejaron, se tienen que quedar un mes más o peor aún. A veces veo también colegas que se van, ya no están trabajando en la empresa, pero siguen viniendo, ¿no? Y les digo, si tú has renunciado, por qué sigues viniendo? No termino de entregar cargo, pero ya estamos octubre y tú has renunciado en julio. No, todavía no terminas de entregar en cargo, no puedo porque mira toda mi documentación que me llaman, me piden esto, me piden el otro, ¿no? Entonces, esa frase, la que muchos trabajadores dicen, ¿no? No, ya no seguiría siendo pagado, ¿no? ¿Por qué? Porque al contrario, es falta del trabajador que dentro de su desorden no pudo entregar un cargo, es su error de él. Por eso incluso, cuando el trabajador va a renunciar, si es que va a renunciar el trabajador, tiene que presentar su carta de renuncia con un mes de anticipación, con 30 días de anticipación, y durante esos 30 días la organización el trabajador tiene ese plazo, que la empresa también le da ese plazo, para que precisamente pueda organizar su entrega de cargo, ¿no? Y que ya el día en que se vaya ya no tenga ningún pendiente con la empresa. Hay trabajadores que llegó el día y no terminaron.
Entonces, si tienen que seguir viniendo a la empresa porque tienen que hacer una adecuada entrega de cargo, ya es, eso ya va por cuenta del trabajador, ya no por parte de la organización. Ahí está, bendiga. Con razón veía a mi amigo venir todos los días amargo, ¿no? Entonces, esa frase que nos dicen, esa frase que muchos trabajadores dicen de, deja, no me toquen mis cosas porque yo encuentro orden en mi desorden, está bien, para tu casa está muy bien, pero para una empresa no. En la empresa tú tienes que manejar el mismo orden, ¿por qué? Porque no eres autónomo. Trabajas con más personas, trabajas con más dependencias y el orden tenemos que procurar que el orden sea el mismo para toda la organización, que para todos sea sencillo poder encontrar esa documentación dentro de tu área, ¿ok? Tenemos que procurar que sea lo más sencillo posible y nosotros tenemos desde diferentes formas, si es que hablamos, ¿no? Desde de algunos aspectos clave que requerimos para la organización de archivos, podríamos hablar primero desde la clasificación y la categorización, ¿ok? Que eso implica asignar categorías o etiquetas a los archivos que puedan agruparse de manera lógica. Por ejemplo, los archivos pueden ir por tipo de documentos, por imágenes, por fechas, por clientes de repente, ¿no? De repente te podemos tener en un área de trabajo, podemos tener en esta parte de acá, me fue la palabrita, pero podríamos decir, en este mostrador o en este estante vamos a tener todo lo que van a ser legajos de personal. En esta otra área de la oficina, todo lo que es de los clientes. En esta otra área, boletas y facturas. En esta otra área, todo lo que es documentos, documentos, información, cartas de presentación, todo ello, ¿no? Y etiquetar. Lo que es muy importante, sobre todo cuando manejamos archivos físicos, es etiquetar, ¿no? Es etiquetar los nombres de los archivos. ¿Por qué? Para que yo pueda rápido distinguir. No basta con que yo conozca o con que yo sepa. No basta con que yo diga, no, pero no es necesario poner los nombres porque el archivo rojo es para esto, el archivo negro es para esto y el azul es para esto. No, siempre hay que etiquetar, hay que colocar, ¿no? Trabajemos como si los archivos que yo guardo en la computadora los estoy poniendo en la realidad. Por ejemplo, si ustedes guardan archivos en su computadora, tienen varios archivos y crean una carpeta. Al momento de crear una carpeta, ¿qué es lo que les pide esa carpeta? Cuando ustedes dan clic derecho y ponen nuevo para crear una carpeta, ¿qué es lo primero que les pide antes de crear esa carpeta? Exacto, Bianca, el nombre, ¿no? Y yo agarro y tengo que poner, ¿no? Nombre, tengo que ponerle un nombre a esa carpeta y ya dentro de esa carpeta yo voy a guardar todo, ¿no? Y incluso hay personas que también es por eso les decía que a veces las entregas de cargo demoran, porque hay personas, si una persona es desorganizada en la realidad, es decir, con la documentación física, tengan por seguro que la documentación virtual que maneja esta persona va a ser otro dolor de cabeza para esa persona. ¿Ok? Como le digo, colegas que veo de que no solamente sufren con sus archivos físicos, sino también entramos a sus computadoras y vemos todo, ya no hay campo en el escritorio de la computadora, ¿no? Ustedes entran al escritorio de la computadora, ya no hay donde colocar una carpetita más porque todos los archivos están ahí y yo me incluyo en ese grupo, ¿no? Al menos en mi computadora personal, que es la que yo manejo, ¿no? Para temas personales, ya no entra nada más en mi escritorio, porque yo todo lo que lo quiero guardar, lo guardo bajo esta imagen. Lo voy a guardar en mi escritorio porque cuando lo necesite, lo voy a tener a la mano en mi escritorio. ¿Ok? Entonces lo voy a poner acá en mi escritorio y cuando lo necesite, lo voy a tener a la mano en mi escritorio. Y después, cuando requiero ese documento, tengo tanto documento en mi escritorio que no lo encuentro. Que puede que esté ahí grande el icono, pero no lo encuentro, ¿no? Y pasa lo mismo en la realidad que decimos, tengo mi archivo físico, ¿ok? Lo voy a poner acá, mi archivo, mi documento físico, al lado de mi escritorio físico, porque cuando lo necesite, voy a requerirlo, ¿no? Y después ya no lo encontramos.
muy similar en lo que pasa tanto en la virtualidad como en lo físico, ¿no? Entonces, por eso nos dicen de que lo primero que tendríamos que hacer es poder clasificar, ya hemos dicho, la clasificación y el ordenamiento, que empecemos la clasificación enumerando, colocando nombres por categorías que podamos tener, ya sea por documentos, ya sea por las imágenes, ya sea por los videos, ya sea por los temas, por las fechas, documentación 2021, documentación 2022, documentación 2023, ingresos de enero a junio del 2021, egresos de enero a junio del 2021, siempre tratar de enumerar todo ello, ¿no? Después también eso, por ejemplo, es la nomenclatura de los archivos, ¿no? También si hablamos de los metadatos también, por ejemplo, ¿no? Que son información adicional asociada a los archivos que tenemos, como puede ser autor, la fecha en que hemos creado ese método. Por ahí algún colega leí que me puso palabras clave también que nos ayuden a organizarnos más rápido. Algo muy importante, copias de seguridad. Las copias de seguridad, o también lo conocemos como el backup, es muy necesario dentro de la clasificación de archivos. Cuando yo tengo archivos físicos o archivos virtuales o digitales, sí o sí también voy a requerir tener sí o sí también voy a requerir tener backup, tener archivos de respaldo de estos, ¿no? Y se puede dar cualquier situación, se pueden dar muchas situaciones por las cuales mi documentación física, mi documentación, uy, por ahí alguien está levantando la manito. Ah, ya, me pareció. Ah, sí, lo escuchamos, alguien está levantando la manito, creo. Sí, buenas tardes. ¿Me Buenas escucha? tardes, lo escuchamos. Sí, 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 colega, lo escuchamos. por ejemplo, bueno, buenas noches a todos mis compañeros y hasta usted, la profesora. Es que un caso muy pequeño y particular que pasó acá, yo soy de la provincia de Cañete, pasó que justamente había un alcalde que ya estaba por terminar su periodo. Se llamaba el alcalde, era de Cañete, yo no me acuerdo cómo se llamaba. El punto es que justo semanas a entregar sus cargos, eh, él iba a entrar a cárcel porque tenía que entregar los cargos y habían dicho de que en los cargos que tenía que entregarlos con dinero, con todo lo que había, porque él entró con una fuerte cantidad de dinero que había en la municipalidad de Cañete. Y mágicamente, justo una semana antes que termine su cargo y entregar, él se quema la municipalidad en la parte de arriba. Se pierden todos los cargos físicos y también habían, porque en la municipalidad se ordena por, obviamente, físicos, pues, ¿no? Como lleva por años, por alfabéticamente, números, se quemó todo, 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 todo. Y ya no pudo ser investigado. Actualmente ese alcalde se encuentra libre y prófugo porque robó muy fuerte cantidad de dinero en la provincia de Cañete. Y era porque supuestamente se quemó accidentalmente, pero no, él mandó a propósito a que quemaran, porque con esos cargos en contra de él no le favorecían. Y eso pasó en la provincia de Cañete. Y eso, pucha, llegó hasta Canal 4, Canal 2, ¿no? También hubo computadoras las cuales quemó. Bueno, él mandó a que las quemen, ¿no? Y eso fue en la madrugada. Y le sorprendería saber, colega, que no es el único caso que se ha dado. Hay muchísimos casos en el estado que tienen muy similar situación, ¿no? Y justo eso también iba a comentar, que era un ejemplo muy similar, casi idéntico, les iba a poner, pero este ejemplo tuvo un final feliz. Ok, les comento por qué. Lo mismo pasó en la ciudad de Arequipa, por ejemplo. En la ciudad de Arequipa, en ese entonces, no recuerdo el nombre, pero recuerdo que era una gobernadora regional. Porque ya esta gobernadora regional también tenía por ahí sus denuncias, tenía como quien dice, ¿no? Sus investigaciones por ahí, ¿no? Pero en este caso el gobierno regional tenía que allanar, no el gobierno regional, perdón, la fiscalía tenía que allanar información al almacén del gobierno regional. Ya había fecha, todo, porque el gobierno regional era tan grande que no lo tenían en la misma sede, sino que tenían la documentación guardada en otros, como que en otros almacenes, como en otras casitas alquiladas
que las utilizan como almacén para documentación, porque hay tanta documentación en el sector público que se ven en la necesidad de hacer eso, de alquilar casas completas que no las usan para otro fin que simplemente almacén de documentos. Nada más. No, y pasó lo mismo. Se incendió el almacén donde también donde estaban toda la información de esta gobernadora regional, donde estaba toda la documentación original, ¿no? Sospechosamente también se incendió, pero ¿por qué les digo que en este caso tuvo un final feliz? Porque precisamente un grupo de practicantes preprofesionales, no recuerdo de qué universidad eran, pero era un grupo de estos practicantes que precisamente estaban haciendo un proyecto de backup de información. Y ellos habían digitalizado toda esa información, no, obviamente no habían alcanzado al 100%, pero sí por lo menos un 80% de toda la información que la fiscalía necesitaba. Ellos lo que estaban haciendo era pasar todo lo físico a digital. ¿Para qué? Para que se ahorraran espacio en almacén y pudieran tener un backup digital, ¿no? Y estos alumnos presentaron ante la fiscalía su backup digital de la información que tenían y el proceso, gracias a ese backup, pudo continuar, ¿no? Ya no sé qué será de la historia de esa gobernadora, me parece que también se fue del país, me parece que luego regresó, me parece que está con impedimento de salida del país nuevamente. Pero gracias a ese backup que hicieron esos alumnos, pudieron rescatar por lo menos parte de la información. Y es por eso que hablamos de la importancia de siempre conservar un backup, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa en realidad, colegas, cualquier cosa puede pasar por lo que puede desaparecer nuestra información. Pueden ser tendenciosas como también pueden ser accidentales. Simplemente yo tengo mi computadora, guardo toda mi información ahí, estoy confiada de que es digital, de que no va a desaparecer nada, y de pronto se malogra el disco duro de mi computadora. Voy a que lo reparen y me dicen, no podemos recuperar nada, que son problemas muy recurrentes, ¿no? Que es un problema de todos los días en las organizaciones, que las computadoras mueren y a su tumba se llevan mucha documentación de las organizaciones, ¿ok? Entonces, por eso siempre nosotros tenemos que tener nuestro propio respaldo, siempre para poder cuidar, que eso es importante, no olviden nunca eso, con el asistente administrativo tiene que encargarse de eso, no solo del orden y de la clasificación, sino también siempre tener el backup de respaldo que pueda apoyar ante estas situaciones. Pero así como también es importante copiarlas, de guardar esas copias de seguridad, también es importante eliminar archivos. ¿Ok? Es importante eliminar archivos innecesarios o que ya estén desactualizados. Y que esa gestión de eliminación de archivos es de lo que más ha carecido, por ejemplo, nuestro sector público. Por ejemplo, si volvemos a los legajos de personal. ¿Ok? El legajo de personal contiene toda la información del trabajador, desde su CV, fichas que tuvo que llenar para inscribirse, su alta en el T-registro, boletas de pago del trabajador, cualquier tipo de solicitud, memorándum, llamada de atención que pueda tener el trabajador, todo eso va en su legajo. Cuando mi trabajador renuncia, se va, lo despido por X motivo, pero acaba la relación laboral, me dicen de que cuánto tiempo tengo yo que almacenar o cuánto tiempo tengo yo que guardar esa información. Tengo que guardarla 5 años. ¿Ok? La legislación la normativa me obliga a guardarlo 5 años. Pero después de eso yo ya puedo disponer de esa documentación. ¿Ok? Entonces es necesario también pues, que el asistente pueda implementar una gestión de eliminación de archivos, sí. Eliminar aquello que ya no sirve para la empresa, que ya está desactualizado o que ya es innecesario. ¿Por qué? Porque al eliminar archivos nos hace más espacio para poder ingresar nueva información, ¿no? Porque también nos ayuda a tener un mejor orden, incluso para la ubicación de documentos, todo ello. Mientras yo almacene, voy a seguir creando más y más y más acumulación de información que al final no necesito, pero la tengo ahí almacenada. Cuando es mejor que yo pueda ir eliminando, ¿no? Lo bueno es que actualmente, como ya la mayoría tenemos la información de la organización digitalizada,
Los 5 años no nos pesan, ¿ok? Podemos tenerlo hasta 20 años y tranquilo, porque la computadora aguanta todo. Pero cuando hablamos de archivos o documentación física, ahí sí nos pesa, ¿no? Y yo los invito, si es que tienen la oportunidad de hacer prácticas o de elaborar en alguna empresa, en alguna institución estatal, por ejemplo, que son las que más padecen de eso, se van a dar cuenta de que dentro de las áreas de trabajo, dentro de las municipalidades, universidades, de la RENIEC, todos ellos, ahí no está toda la información. Si quieren toda la información, como les mencioné hace un momento, ellos tienen almacenes muy aparte, que son casas, no son casas enteras de documento tras documento tras documento, al menos, ¿no? Si es que hablamos de instituciones públicas, si tendríamos que darle el top 1 a la, y tendríamos que darle el top 1 a la institución pública que más documentación almacena, ¿quién creen ustedes que sería? ¿Qué institución pública creen que tiene el primer puesto en almacenar información? A ver, ¿qué institución pública creen ustedes que a nivel nacional tiene el primer puesto? ¿La RENIEC? No. Hay otra que aún tiene muchísimo más por ahí, que nos dicen el colegios, ¿no? El Ministerio Público, va de la mano con el Ministerio Público, el Poder Judicial. El Poder Judicial es el número, si tenemos que poner así un top, el que está en el primer puesto de almacenar documentos en el Perú es el Poder Judicial. No es que el Poder Judicial tampoco no se puede deshacer tan fácil, ¿no? No es que yo voy y digo, un favor, hace 5 años me dieron una sentencia, quiero ver, no, ya la perdimos, ¿dónde estará, no? No, ¿y qué pasa? Muchas veces pasa que ustedes van a solicitar algún documento al Poder Judicial, dicen, ¿de qué año? Del 2018, ya no existe, ¿dónde estará, no? Pasa muchas veces, pero ellos son los primeritos que tienen el primer puesto, ¿no? Entonces, pues es necesario, como les digo, actualmente en forma virtual, como dicen, la computadora aguanta todo y ni tanto, pero justo leía comentarios que también decían, actualmente para almacenar en la nube o para almacenar en Google Drive, por ejemplo, si tú superas el almacenamiento gratis que te dan, tienes que pagar. Tienes que pagar un monto para que ellos te den más almacenamiento en la nube. Y no crean que porque es digital significa que no existe, ¿ok? Existe. Los se archivan algunos o pagan por desaparecer esos documentos. ¿Qué será, no? En el estado público. Pero lo que sí sabemos ahí, lo que sí es certero es que lo que abunda es el desorden. ¿Y qué hace falta? No, incluso los asistentes administrativos de ahí deben hacer eso, deben hacer una gestión de ordenamiento de documentación. Yo les aseguro que si ustedes hicieran un proyecto grande, ¿no? En el que fuéramos a tratar todo lo que es clasificación y ordenamiento de documentación, créanme que los procesos desde el Poder Judicial serían muchísimo más rápidos. Créanme que muchas veces se traban procesos, se cancelan audiencias simplemente porque faltó documento, porque no lo encontraron, porque la famosa frase, ¿no? Se traspapeló y ya nunca más lo hallaron, ¿no? Si hubiera clasificación y orden, créanme que todos los procesos también serían muchísimo más acelerados. Entonces ya vemos que es muy importante y en las empresas privadas aún más. ¿Por qué? Porque la empresa pública o estatal, como sea, ya sabemos de que es un problema recurrente que puede ocurrir por la cantidad de información que manejan. Sabemos dentro de todo que puede pasar ese problema, ¿no? Pero en las instituciones privadas uno espera más eficiencia, uno espera mejor trato, por lo cual ellos deben tener aún más orden para una adecuada gestión. Y y cuando hablamos de esa adecuada gestión, podemos empezar a hablar de las funciones de la clasificación, ¿no? ¿Cuáles son las principales funciones de esta clasificación? Ya sabemos, ya lo hemos mencionado hace un momento, que es facilitar el acceso e incluso también la recuperación de documentación, porque esta clasificación nos va a permitir organizar los archivos de tal manera que sea fácil de encontrar, ¿no? La información en el momento en que se necesita, que si yo requiero información en ese momento, con mucha facilidad voy a poder encontrarlo en ese momento. Y que también hemos hablado hace un momento que para este fácil acceso
de la información, yo tengo que saber agrupar mis documentos en categorías y etiquetar adecuadamente mis archivos para poder localizarlos rápidamente. También hemos mencionado que dentro de estas funciones tenemos que tener el orden y la organización, no tener un orden lógico en los archivos. Yo no voy a poner varios archivadores de todo tipo, ¿no? En un solo archivador voy a poner planillas, voy a poner planillas de un trabajador, voy a poner también el estado financiero del mes de la empresa y un memorándum que le mandé a otro trabajador, ¿no? Ese archivo ya no tiene orden, no tiene orden para nada, ¿no? Y si hablamos también, ¿no? Desde la computadora que manejan, ¿no? Por la red, por la informática que manejan los trabajadores, acostumbrar también a los trabajadores a que tienen que tener el orden tanto en la máquina como en su espacio físico. Que si yo en algún momento necesito información de tu computadora, no tenga que llamarte para pedírtela. Simplemente que pueda entrar a tu computadora y todo esté tan bien organizado que sepa de repente. Quiero ver el contrato de un trabajador que le hicimos en enero del 2015. Ok, miren, quiero ver el contrato de determinado trabajador que le hicimos en enero del 2015. Yo debería poder entrar y digo, el trabajador Guillermo es el encargado de redactar contratos. Yo debería poder ir a la computadora de Guillermo, prenderla y encontrar clasificación, archivos 2011, 12, 13, 14, 15. Entro al 2015, que diga contratos, asesorías, planillas, haya acá en contratos, que diga A, B, C, D, E, F, G. ¿Con qué empieza el apellido de ese trabajador? Con F, Fernández. Entrar a la F y encontrar ahí, ¿no? Por orden alfabético y bajar Fe, Fernández. Fernández, Castañeda, Lucía. Acá está su archivador. Con esa facilidad yo debería poder encontrar documentación, pero muchas veces, ¿qué hacemos? Agarramos y no está con esa facilidad, ¿no? Con esa facilidad no encontramos la facilidad, entramos y vemos que hay un montón de documentos, no encontramos carpetas, le pregunto, ¿tienes el contrato de tal trabajadora? Ay, a ver, lo voy a buscar, a ver, no lo encuentro, ¿dónde estará en mi computadora? Ya se habrá perdido la redacción, ¿no? No debe ser así. Ok, no solamente yo debo tener el orden en mi área de trabajo para mí, sino también para las otras personas que laboran conmigo, porque ellos también en algún momento van a requerir información de mi puesto de trabajo, por lo que yo debo tener toda esta información. Si es que hablamos también de la facilidad de la toma de decisiones, porque cuando los documentos están organizados de manera lógica, las personas por ende acceden más rápido a la información y lo cual también agiliza una toma de decisiones que puede estar basada en datos o evidencias de ese documento que estaba requiriendo la persona. Imagínense que ustedes van a sancionar a un trabajador. Ustedes dicen, este es el trabajador, supongamos que agarran y les informan, administradora, mira, le informa que un trabajador ha vuelto a llegar tarde. Y tú dices, ¿no? Es primera vez que ese trabajador llega tarde. A ver, revisemos en su documentación. Si yo tengo su documentación a la mano y tengo su legajo bien ordenadito, voy a entrar y voy a decir, a ver, a su legajo, me voy a la sección de memorándum. Acá están los memorándum. A ver, ¿tiene algún memorándum de llamada de atención? Sí, efectivamente, ¿no? Este es su tercer memorándum de llamada de atención por tardanzas o por faltas, ya está. Ahora sí lo puedo sancionar con razón, ¿no? A diferencia de que si yo no tengo acceso a esa información o no la encuentro a tiempo y digo, ¿es la primera vez que llega tarde? No nos acordamos. A ver, voy a buscar en la información y no encuentro la información, no hay orden en su legajo, un memorándum está en el primer piso, el otro memorándum en el quinto piso, el otro ya lo usaron como el transverso en la impresora para imprimir. Entonces, ¿qué diré? No sé, no tengo información, no voy a poder tomar una decisión adecuada porque me falta evidencia, me falta información, ¿no? También y eso va de la mano con el cumplimiento de las políticas que pueda tener la empresa, regularizaciones, ¿no? Y también nos ayuda a reducir algo muy importante dentro de las funciones que nos va a ayudar a reducir la duplicidad o la duplicación de documentos. También un problema que
Un problema que también carecen mucho carecen, no, padecen, un problema que padecen mucho las organizaciones que no tienen orden adecuado en sus áreas, que hay duplicidad de información, que al no haber organizado o categorizado adecuadamente los archivos o su documentación, terminan nuevamente volviendo a imprimir, volviendo a hacer documentos, ¿ok? Volviendo, como no tengo esa documentación a la mano, vuelvo a descargarla. Supongamos que necesitaba una hoja de la SUNAT. Necesitaba un formato de la SUNAT. ¿Ok? Imprimí mi formato de la SUNAT y se perdió en todo el desorden. ¿Qué es lo que normalmente haría? Agarro y me pongo a ordenar todas mis cosas para encontrar ese formato, o es más fácil volver a descargar el formato y volver a imprimirlo. Más fácil es, no lo encuentro, ¿dónde estará? Otra vez, descargo, control P, imprimo, ya está acá mi formato. La duplicidad, ¿no? Que también genera bastante desorden en las organizaciones, cuando a veces hacemos proyectos de limpieza, ¿no? Hacemos proyectos de limpieza, proyectos de mejora dentro de la planeación, establecemos algún proceso para eliminar documentación o para organizar documentos, todo ello. Cuando hacemos eso a veces y ya estamos en la ejecución, encontramos que la duplicidad es un 50% de problema que ellos tienen, que la mitad de papeles es la repetición de información que ellos necesitaban. Y al consultar, ¿por qué hay repetida esta información acá? Es que como no encontré la primera, tuve que volver a imprimir, tuve que volver a sacar, tuve incluso que volver a pagar por la segunda información que necesitaba. A veces también tiene costos económicos y en resumen podríamos decir que las funciones, acá tenemos, por ejemplo, que la clasificación de archivos nos va a permitir la identificación y agrupamiento sistemático de documentos con características comunes basadas en la estructura orgánica funcional de las instituciones y los trámites, ¿no? Y que agrupar la perfecta conservación de los mismos, así como su máxima rapidez posible a la hora de localizarlos, cumplir con las disposiciones legales. ¿Ok? Para todo ello nos va a apoyar lo que es la clasificación de archivos. Y como ya lo habíamos mencionado hace un momento, tenemos tipos de organización de archivos. Existen diversas maneras en las que nosotros podemos ordenar documentación física dependiendo del rubro y la actividad de la empresa. Y había una parte muy importante que vimos en el video y que tenemos que destacarla, o tenemos, mejor dicho, que realzarla. Y es que no hay un orden específico que podamos decir, este es el ideal, este es el mejor, este es el que tienen que aplicar. No hay un orden específico. El orden va a depender de acuerdo a la necesidad que tenga la organización. ¿Ok? De eso va a depender el orden, a la necesidad que tenga la organización, al tamaño también de la organización, a la cantidad de trabajadores, a la información que se maneje. Dependiendo de ello, nosotros vamos a establecer cuál de estos tipos de organización es el adecuado, cuáles esos tipos de ordenamiento, de clasificación de documentación es el adecuado para nuestra empresa. Un momentito, por favor, coleguitas, un momentito, un momentito. Ya está, coleguitas, perdón. Listo, seguimos. Tales como, espérenme un momentito. Ya está, perdón, coleguitas, lo que sucede es que justo se estaban llevando mi carro y me estaba olvidando decirles que no tengo SOAT. Entonces, que le compren el SOAT, es que lo van a sacar. Solamente era eso. Listo, ahora sí. Ya está. Entonces, nosotros vamos a establecer cuál es el documento adecuado, cuál es el tipo de organización adecuada para nuestra empresa. Y vamos a ver cada uno de ellos y vamos a empezar por el archivo alfabético. Que yo sé de paso, estos no son los únicos, no son los únicos, son los más importantes o los más destacables, pero tenemos muchísimos más, tenemos pasadas por cliente, usuario, por proyección, por
por contenido, por función, por sistema de documentación. Hay muchísimos más, pero estos son como quien dice los más conociditos o los más utilizados. Y empezamos por el archivo alfabético, ¿no? Es decir, su mismo nombre lo dice, que se realiza a través del ordenamiento alfabético de acuerdo al nombre del remitente o destinatario, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de que nosotros manejemos un archivo alfabético dentro de la organización es que es flexible y que se puede adaptar tanto desde pequeñas empresas como empresas grandes. ¿Por qué? Porque todos conocemos el alfabeto. ¿No? Una de las primeras cosas que aprendemos en nuestra formación de kinder o de primaria es el alfabeto, ¿no? Y todas las personas inmediatamente podemos detectar rápido el ordenamiento de archivos si es que vemos un orden alfabético. Así que desde ese archivo tiene bastante flexibilidad, adaptación también, ¿no? Es lo bueno de que es universalmente entendido por todos, porque el alfabeto también se entiende por términos universales, no es que el alfabeto va a variar, ¿no? O sea, es entendible, ¿no? Y que este método, es útil también para acceder rápidamente a elementos específicos de una lista extensa. Es decir, este orden alfabético yo puedo utilizarlo para documentos o para cantidad de documentos grandes que pueda tener, ¿ok? Y que me va a ser fácil ubicar los documentos si es que están, no importa la cantidad de documentos, cantidad de archivos que yo tenga, no importa que sean millones, me va a ser muy fácil acceder a ellos. ¿Por qué? Porque están en orden alfabético. ¿No? A diferencia de que ya si yo de 1 millón de archivos necesito solo uno, yo ya no voy a estar perdiendo el tiempo mirando en la A, en la B, en la C, cuando sé que el archivo que estoy buscando es con R. Me voy de frente a la R y ahí voy a agilizar mi búsqueda. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Este archivo alfabético, preferentemente, ¿para qué se recomienda? Se recomienda para guardar información de trabajadores, por ejemplo. Podemos guardar información de trabajadores, ya que los trabajadores se distinguen por sus apellidos y los apellidos los podemos diferenciar por orden alfabético. Entonces, este tipo de archivo alfabético también podemos usarlo junto con otro archivo, o sea, es decir, podemos utilizarlo como complemento para el ordenamiento, pero se recomienda específicamente para archivar legajos de personal. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos Juan José Ramírez Alfaro y Miguel Rimérez Batres. ¿Ok? Tenemos estos archivos. Entonces yo por ahí puedo agarrar y puedo decir, wow, ¿no? ¿Cómo puedo clasificarlos? No simplemente coloco Ramírez Alfaro y Ramírez Batres. Tengo acá Ramírez, se diferencian por el siguiente apellido, por la letra por la que empiezan. Y listo, ya los tengo ordenados de manera alfabética. También podemos usar otro tipo de archivos que es el archivo numérico. Por ahí sí, una participación, ¿alguien levantó la manito? Una manito me pareció escuchar levantada, seguro era alguien que quería unirse a la conversación. Si es que vemos de la organización numérica, hablamos de los archivos que se utilizan un sistema de numeración que puede ser consecutivo o basado también en algún criterio específico, ¿no? Cronológico, como facturas, registros de pacientes, puede ser también, ¿no? De repente, ¿cuándo podríamos hablar de un archivo, numérico? De repente, voy a guardar por años. Voy a guardar el 2021, acá toda la información del 2021, toda la información del 2022. De repente yo a mis trabajadores los tengo diferenciados no tanto por apellido, sino que los tengo diferenciados también por números. Los puedo tener los trabajadores, por ejemplo, un ejemplo de la organización de archivos que los teníamos guardados de forma, podríamos decir, numérica, y que lo complementábamos con el archivo alfabético, ¿no? Yo trabajé por muchos años en una municipalidad y en las municipalidades tenemos hasta 3 tipos de contratación. Tenemos los trabajadores que están bajo el decreto legislativo 276, los trabajadores que están en el decreto legislativo 728 y los CAS. Entonces, teníamos si es que hablamos de nuestros trabajadores, de nuestro archivo virtual,
teníamos ahí todo lo que era 276. Cuando nosotros abríamos este archivo 276, sabíamos que íbamos a encontrar toda la información de los trabajadores que estaban contratados bajo esta tipas o este tipo de contrato, ¿no? Bajo este tipo de nombramiento 276. Se abría de los trabajadores 728, se abría el archivo 728, ahí encontraba a todos los trabajadores y toda la información de los trabajadores que estaban bajo el contrato por modalidad de 728. Muy bien, Bianca, también lo que nos dice, pólizas de seguro, los que trabajan en ventas de seguro, ¿no? Cómo manejan a sus clientes de acuerdo al número de póliza, ¿no? Incluso también, por ejemplo, en varias organizaciones, al cliente no se le asigna el nombre del cliente, no. Simplemente por el número de boleto o factura que adquirió, podemos ubicar al cliente, ¿no? Porque como las boletas y facturas tienen un número correlacional que tienen que seguir una tras otra, no es que yo me salto de la factura 1 a la factura 30 y regreso de ella a la factura 16, no, sino que las facturas tienen un orden correlacional. Yo respeto ese orden correlacional, entonces yo puedo ubicar por números, ¿ok? También sirve. Y acá nos dice, ¿no? Se hace una ficha con el nombre de cada una y el número asignado y las fichas se archivarán en orden alfabético en un cajón o fichero como vemos acá, ¿no? Vemos acá que tenemos el número general del archivo y dentro de estas todas las que tienen en común este numeral, pero ya diferenciado, ¿no? Por ejemplo, para los que trabajan en atención al cliente, con boletas, con facturas, también como mencionaba, para los que trabajan con pólizas, por ejemplo, o trabajan también en un orden cronológico, de repente por fecha de venta, por fecha de atención, todo ello, les sirve tener archivadores de este tipo. Por ejemplo, también para los que trabajan en mesa de partes. Los que trabajan en mesa de partes recibiendo documentación que van a derivar a otras áreas, ellos sería muy complicado que puedan manejar por nombre y apellido de la persona que vino a dejar, ¿no? Entonces, más fácil ellos cómo manejan por número que ellos asignan a cada documento y le asignan un numerito, un código. Ellos manejan toda su información, todos sus archivos por estos números. También tenemos los tipos de archivos cronológicos. ¿Cómo trabajamos con los archivos cronológicos? Ya sabemos que cronológicos, el mismo nombre lo dice, ¿no? Que los archivos se organizan por fecha, ¿no? Que va muy parecido a lo que mencioné hace un momento, lo numérico, que facilita el seguimiento y la recuperación de la información basada en el tiempo. Por ejemplo, los archivos pueden estar organizados por mes, por día, por año, y que también este archivo, como se dan cuenta, estos archivos, yo puedo complementarlos uno con otros para tener orden. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mis archivos en orden cronológico, pero dentro de estos archivos en orden cronológico puedo mantener una organización alfabética o una organización numérica dentro de estos archivos. Puedo hacerlo y que me va a ayudar para tener aún mejor orden, ¿no? Ordenamiento por meses, por días, por años. También se emplea como una agenda para tener presentes los asuntos de una fecha determinada por algún trámite que deba verificarse, ¿no? Nos dice acá también que en los archivos existe la parte de la documentación que debe manejarse cronológicamente por representar actividades realizadas en determinados periodos de tiempo que son la determinante de su formación y de su consulta. Supongamos que que cada actividad que yo realizo en mi trabajo tengo que tener alguna aprobación por escrito o tengo que tener alguna solicitud por escrito. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo ordenar mis solicitudes de acuerdo al tiempo en el que los voy a realizar. Cosa que listo, hoy día agarro y abro, como es por eso dicen que también puede funcionar como una agenda. Abro mi archivo cronológico y veo hoy día 28 de octubre. Ya, tengo estos 3 documentos. Tengo estas 3 solicitudes, tengo estos 3 revisiones. Listo, ya las tengo ahí, ¿no? Y mis solicitudes para el 29, para el 30, para el 31, para el 1, para el 2, las tengo ahí también, anexadas en estos archivos cronológicos, ¿no? Acá dice, el empleo se emplea como una agenda y requiere la colocación de los documentos o bien una copia
una copia para una fecha previamente fijada, ¿no? Y en ambos casos va a requerir el uso de guías divisionarias para señalar el año, aun cuando este puede hacerse contener en el marbete de gavetas o en la caja de archivadoras, los meses y los días. Es decir, aunque esté en orden cronológico, aunque estemos actualmente en el año 2023, siempre va a ser necesario etiquetar con el nombre del año. También ese es un error que he visto en muchas organizaciones, que agarran y manejan archivos cronológicos, pero todo lo manejan como 28 de octubre. ¿Pero de qué año? Se supone que es de este año. Está bien, pero es que este año en algún momento va a acabar. Y el próximo año, en el 2024, tú vas a encontrar documentación y dice octubre de este año, pero octubre, pero esto es de este año. No, esto es del año pasado, no, esto ya no me sirve. A diferencia en que si yo tuviera bien separado todo 2023, todo 2020, en 2024 ya sé que eso del 2023 es para archivo, pero ya no es documentación actual. Entonces, por eso lo dice acá, aunque estemos pasando el presente año, el presente mes, siempre hay que fichar con fechas y números exactos, ¿no? También tenemos los tipos de organización geográficos. ¿A qué se refiere? No es la organización de documentos o las tarjetas de los clientes teniendo en cuenta su localización. Es decir, agrupa todos los corresponsales en un mismo lugar por orden a todos los corresponsales de un mismo lugar por orden alfabético, ¿no? De repente, por ejemplo, yo trabajo nuevamente en seguros. Trabajo en seguros y digo, mis trabajadores, mis asegurados de Arequipa, los tengo acá en mis archivador que dice Arequipa. Mis archivadores de Cañete, acá en mi archivo que dice Cañete. Mis clientes de Trujillo, mi archivo acá que dice Trujillo, ¿no? De repente lo quiero trabajar así. Y dentro de ellos yo puedo mantener un orden alfabético o un orden numérico o un orden cronológico, pero los tengo así, divididos de acuerdo al archivo geográfico, ¿no? O también de repente por sucursales. Se puede trabajar, ¿no? Sucursal de San Miguel, acá está, sucursal de Miraflores, sucursal de Santa Anita, y los tengo así divididos por sucursales, y dentro de estos archivos geográficos uno también maneja lo que es su propio orden. Ok, uno también maneja un propio orden dentro de estos archivos geográficos. ¿Qué más podríamos hablar de los archivos geográficos? Que se utiliza en torno a donde la ubicación geográfica es un factor clave, ¿no? Es decir, yo tengo que utilizar este tipo de organización geográfica si es que necesariamente requiero esta diferenciación geográfica. Por eso digo, puede ser de repente por agencias o de diferentes departamentos. No es que de repente tengo un solo local. ¿Ok? Y tengo varios clientes y voy a ubicar a mis clientes que viven en tal zona, en tal zona, en tal zona. Si es que es necesario, lo hago, pero si es que veo que no va a aportar algo, ¿no? O que no va a aportar mayor orden, sería también complicarnos. Entonces, siempre implementar esta organización geográfica con algo más. No dice que los archivos se organizan según su ubicación física, como en el caso de la gestión de activos inmobiliarios, por ejemplo, un claro ejemplo, ¿no? Las personas que trabajan en inmobiliarias, que ellos agarran y tienen diferentes casas a la venta, departamentos a la venta, pero cada casa, cada departamento ya tiene su ubicación fija. Entonces agarro y tengo mi casa de repente en Jesús María. Entonces agarro y acá tengo casa de casa en venta Jesús María. Incluso le puedo poner, ¿no? El número, la dirección de la casa para no confundirme porque de repente tengo otra casa también Jesús María a la venta. Diferencio y pongo todos los datos de esa casa, pongo todos los datos de esa casa que requiero. Pongo fichas de clientes interesados, ficha de prospectos de clientes para esa casa y lo guardo ahí, ¿no? Documentación de registros públicos, de repente todo lo que requiera, ahí lo tengo. Bien almacenadito donde no me va a generar mayor conflicto, poder tener un orden dentro de ella, ¿no? Y creo que teníamos algún otro ejemplo por acá. Allá, y archivos temático, archivo temático o por asuntos.
¿ok? También, como ven, se dan cuenta, por tema, también se le conoce como organización por tema o categorías o asuntos, ¿no? Que los archivos se agrupan según los temas y asuntos o categorías específicos. Cada tema o categoría puede tener su propia sección o carpetas en las que vamos a almacenar los archivos que estén relacionados a este tema que estamos mencionando y que es útil para también poder organizar documentos en función a su contenido, ¿no? De repente, voy a anexar en un lado, ¿no? Por lo general, los backups los podemos trabajar como organización por temas, ¿no? Porque estamos hablando de que si yo voy a tener en mi backup la misma organización que yo tengo en mis archivos originales, estaríamos, si es que estamos hablando ahorita netamente de archivos de documentación física, estaríamos necesitando el doble de espacio de lo que normalmente necesito. No, en cambio, tener el backup organizado por temas nos ayuda a reducir espacio. Un ejemplo, ¿ok? Tengo a 10 trabajadores. Mis 10 trabajadores, los 10 han recibido un memorándum y tengo sus 10 legajos de personal. ¿Qué quiere decir? Entonces, que cada trabajador en su respectivo legajo va a ir su memorándum de cada uno, ¿no? Voy a almacenar el memorándum de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Alguien habló? Ah, ya, me pareció. Listo, número de folio también exacto, lo que hace un momento mencionó, ¿no? Entonces, de repente, yo voy a tener a mis trabajadores así, ¿no? 10 archivadores, cada uno sus lejos con su memorándum. Pero muy aparte de eso, para yo tener mi backup, para yo tener mi propio respaldo de esos memorándum, puedo hacer lo siguiente, puedo agarrar y crear un respaldo que diga memorándum, respaldo memorándum de Luis, listo, respaldo memorándum de Lucía, listo, respaldo memorándum de tal, que sería duplicar la cantidad de archivos cuando simplemente puedo agarrar un solo archivo, membretarlo con el nombre, backup memorándum de trabajadores y los 10 memorándum colocarlos dentro de ese backup. ¿Ok? En orden alfabético o en el orden en el que de repente yo haya establecido, ya sea de repente por fecha, ya sea cronológico, lo que yo haya establecido, pero lo puedo colocar dentro y va a ser un archivo temático. ¿Por qué? Porque el tema de este archivo es en los memorándum. Y los demás memorándum que yo reciba de mis trabajadores lo puedo almacenar ahí, en mis archivos temáticos y listo. Cuando yo agarre y diga, quiero ver algún memorándum de trabajadores en general, ya no es necesario que yo vaya y saque los 20, 30 legajos del personal. Simplemente agarro, ¿qué quieres ver? Memorándum. Listo, acá tengo un backup de puro memorándum de trabajador. Quiero ver cartas de felicitación. Acá tengo un backup de pura carta de felicitación de los trabajadores. Quiero ver de repente un backup de todos los ingresos del mes. Acá tengo un backup de todos los ingresos del mes. ¿Quieres algún día en específico? No, solo quiero en general. Ah, ya, acá tengo mi backup. No, sí quiero un día en específico. Ah, ya, me voy entonces a mi archivo cronológico. Me voy a mi archivo cronológico. ¿De qué día quieres en específico? De este día. Listo. Acá está, ¿no? Entonces, por lo general, los archivos temáticos o por asuntos nos sirven o nos ayudan para eso, para hacer respaldos de backup y también para tener información más, podríamos decir, más, ay, no sé, me fue la palabra, pero más a la mano, podríamos decir, o información más resumida, que en vez de estar sacando 20, 30 archivos para ver el mismo documento en ambos, simplemente ya los tengo todos simplificados. Esa es la palabra, que el archivo temático nos ayuda a simplificar la información que estemos buscando, ¿no? Así como también nos podemos apoyar en el archivo alfanumérico. ¿Qué es este archivo alfanumérico? Este orden de alfanumérico nos ayuda también, ay, se me perdió. Ay, acá está. Nos utiliza una combinación de nombres y dígitos. Por lo general, los grandes sistemas alfanuméricos emplean accesos indirectos, ¿no? Lo que sirve para que un índice o código deberá ser consultado para obtener un archivo. Y estos grandes sistemas normalmente están automatizados, ¿no? Cuando ya hablamos incluso de archivos alfanuméricos, podemos hablar de información de secreto profesional, información restringida, información que necesitamos que tenga, necesitamos tener, podríamos decir, no fácil acceso,
que no tenga un fácil acceso debido de repente al secreto que pueda tener o a la importancia o a la poca exposición que este deba tener, no tanto que sea accesible, pero que cuando yo lo necesite no tenga que buscarlo, sino que ya tenga ya la facilidad de poder obtenerlo rápido, ¿no? Porque si yo quisiera que este archivo alfanumérico fuera recontra accesible, no lo pondría, ¿no? Porque prácticamente esto es como encriptar un documento. No es como colocarle un código o algo que solamente las personas que tengan que estar interesadas o las personas que tengan necesidad de encontrarlo van a tener este código de acceso, ¿no? En este caso, las personas que no lo requieran no van a tener este código de acceso, ¿ya? Entonces, para eso no tanto estoy buscando la facilidad, la accesibilidad, sino de que sea fácil de encontrar cuando la persona que lo requiera pueda tener este acceso. ¿Ok? ¿Y qué hace del archivo alfanumérico? Y acá tenemos tareas para la organización de archivos. Como les repito, estos son algunos, ¿ok? Hay muchísimos más, pero estos son los más utilizados, son los que más se utilizan en las organizaciones y tareas para la organización de los archivos. Entre las tareas para la organización de los archivos podemos que el asistente puede colaborar es en la primero reconstrucción de expedientes, ¿no? Expedientes que de repente no estén adecuadamente ordenados o expedientes que estén por todo lado, volver a reconstruirlos desde legajos de personal, expedientes económicos, expedientes de información, no todo ello reconstruirlos. La limpieza de documentos también es importante, aunque suene un poco ilógico, ¿no? ¿Limpieza en qué sentido? ¿De polvo, de tierra? Sí. Muchas veces ese tipo de limpieza, de polvo, de tierra que se generen por los años que estén almacenados, si es necesario volver a transcribir algún documento de importancia o sacar copias nuevas para que esté lo más conservado posible, poder hacerlo, que va de la mano con la reconstrucción. La identificación de series documentales, la clasificación de expedientes, preparación de índices y etiquetas, que dentro de un archivo es muy importante también contar con un índice, no basta solamente con el nombre y ya, ¿no? Con el nombre de que este archivador contiene esto y listo, no. Si es un archivador que de repente va a tener pocas modificaciones o que no importa las modificaciones o que se agreguen o se quiten documentos, la temática del archivador siempre va a ser lo mismo, es ideal hacer un índice, colocar qué contiene este archivador para que la persona que esté buscando la información diga, de repente yo estoy buscando información contable, ok, estoy buscando egresos de la organización y veo un archivador que dice información contable octubre 2023. Yo puedo entender, si es información contable, aquí debe estar los egresos. Saco mi archivador, abro la primera hoja y encuentro un índice. Ah, ¿qué contiene? Contiene los ingresos, las boletas, las facturas, contiene correcciones, flujo de caja y cuadro de caja. ¿No hay egresos acá? Perfecto. Por gusto voy a perder mi tiempo buscando en este archivador egresos porque ya sé por el índice que aquí no voy a encontrar los egresos. Veré en otro archivador hasta encontrar en el índice donde puede encontrar los egresos, ¿no? Ordenamiento de documentos y expedientes, control de préstamos, en el caso de que se presten documentos y que eso pasa mucho en las organizaciones. Pasa mucho de que van a una oficina y dicen, un favor, préstame, supongamos, ¿no? Un ejemplo sencillo, préstame, vamos a suponer, tu MOF, préstame tu MOF de la empresa, ya, toma, nunca más regresó mi MOF. Yo tenía un MOF, ¿a quién se lo prestamos? Uy, ya ni me acuerdo, hace un mes lo prestamos, ¿no? Ay, ni modo, hay que volver a imprimir el MOF, hay que volver a imprimir el RIT, hay que volver a imprimir el ROF. Ok, eso pasaba mucho. Yo digo que sobre todo porque he trabajado en instituciones públicas, pasaba mucho, ¿no? De que teníamos nuestras documentaciones, por lo general en recursos humanos se manejaba esa información y venían de otras áreas que requerían información. Préstame tu MOF, préstame tu RIT, préstame tu organigrama, toma, toma, toma. Y nunca más regresaban.
Y ahí caíamos en lo que era la duplicidad. Otra vez volver a sacar, otra vez volver a imprimir, otra vez volver a crear un nuevo archivo, ¿no? Cuando no, cuando si yo tengo cuando si yo tengo una clasificación y orden adecuado, ok, ¿qué quieres que te preste? Préstame, por favor, tu información contable de septiembre del 2023. Listo. Aquí está mi archivador con toda la información contable, está ordenado cronológicamente para este septiembre del 2023. Fírmame, por favor, porque ahora estoy manejando un control. Ponme cuándo te lo llevas y cuándo lo traes. Listo, lo traigo, lo llevo, ya está. Importante tener foliadas las hojas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo no tengo foliadas las hojas, de repente al momento en que revise mi archivador, oye, pero aquí falta información, falta documentación. Ah, no sé. Tú me lo diste así, yo te lo estoy trayendo tal cual, no, la verdad. Y en cambio, si yo tengo el 1 hasta el número que sea, al 100, sí, está todo conforme, sí, me lo traes tal cual. No puede faltar ni una hoja, ¿no? ¿Por qué? Porque si falta una, yo me voy a dar cuenta porque está foliado. A veces ni cuenta nos damos. Entonces, control de préstamo es importante, así como también foliar todos nuestros archivadores para que después no nos falte ni nos sobre documentación, ni documentación que antes no estaba y de la nada apareció, documentación que antes estaba y desapareció y que iban, ¿no? Y siempre la extracción de documentos para el archivo de inactivos. Habíamos hablado de la gestión de eliminar documentos, también es importante tener un archivo de documentos que ya no tienen vigencia o que ya están inactivos, que los puedo conservar por una cuestión de respaldo, de backup, los puedo conservar, pero siempre colocarlos en un archivo que indique claramente que estos ya no están activos, ¿no? Y nos dice que una organización de archivos, estas tareas pueden desarrollarse de manera puntual o con una frecuencia previamente establecida para liberar a la empresa de tareas tediosas o no específicas de su negocio. Tener un adecuado control de documentación, un adecuado orden, va a ayudar mucho al crecimiento de las organizaciones, al orden, al fácil acceso, a la toma de decisiones. ¿Ok? Va a ayudar muchísimo a la organización y esta es una tarea clave del asistente administrativo. Siempre recuerdo que en algún momento tuve una jefa que me decía que, bueno, era una frase que siempre decía, ¿no? Y decía, si a esta empresa, si tú es una empresa desordenada, es porque no tiene una asistencia administrativa adecuada. Si ves una empresa con un orden correcto, eso es netamente mérito de los asistentes administrativos, porque el orden de la empresa está encomendada en sus manos y el orden de la empresa está encomendada en nuestras manos desde la asistencia, porque como dijimos, el asistente administrativo no es un puesto permanente, es un puesto de escala. El asistente tiene que buscar entrar como asistente y escalar hasta una jefatura. Si yo como asistente no supe mantener el orden documentario de una organización, no puedo esperar que más adelante en una jefatura, en una gerencia, poder mantener el orden general de mi empresa. ¿Ok? Por eso nosotros partimos desde acá para poder generar este orden. Y estimados, ha sido todo por el día de hoy. Estamos terminando nuestra sesión en este momento. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por sus comentarios, por sus anécdotas que cuentan, por las ocurrencias que también escriben a veces por el chat, que a mí me causa mucha alegría poder leer eso. Y conmigo es todo por el día de hoy, estimado. Nos vemos en nuestra siguiente sesión donde vamos a arrancar redacción de documentos. Estimada Miss Elizabeth, muchas gracias por su coordinación. La sala es toda suya.